¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Ensíname otro capítulo y vámonos con septiembre. Septiembre. Las uvas. Uvas también se dice así. Uvas. Septiembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Vámonos con otro capítulo que va enfocado al siglo. Siglo. Hemos hablado de años, vámonos al siglo. Un signo que es siglo. Siglo XXI. Siglo XXI. Se puede hacer o 21 o 21. Este se usa muchísimo. Siglo XVIII, siglo XIX, ¿vale? Y la dictadura duró casi medio siglo. Medio siglo. Mirad, conocemos la mitad, ¿verdad? Mitad. Pues hay otra mitad que se usa mucho para partes. Para partes tenemos una tarta y la partimos por la mitad. Como partir algo, ¿vale? Es la mitad de algo. O, si quiero decir medio siglo, también, ¿qué forma hay? Claro, 50 años. Claro, también existe. Pero luego hay, como hemos dicho antes, cuando vemos números romanos, cuando quieren hablar de partes, de la primera parte, la segunda parte, Alfonso X, Fernando VII, Luis XIV, por cierto, el rey Sol. Todos esos 14, esos números romanos sí que van a tener una forma peculiar de decirlo. Esa forma de parte, primera parte, segunda parte, que ya vimos en un capítulo, decíamos primera parte, segunda parte, tercera parte, cuarta parte. En la Primera Guerra Mundial. Guerra. Guerra también se puede hacer así. Pero se usa también esto. Esto también significa negociar. Yo tiro, tú tiras y a ver cómo lo hacemos para llegar a un equilibrio. En la guerra. Primera Guerra Mundial. ¿Por qué no? Porque si es la primera, pues la Primera Guerra Mundial. Así podría ser, pero como hay varias, está la primera parte y la segunda parte. Guerra Mundial, parte 1. Sería así. Guerra Mundial, parte 1. En la Segunda Guerra Mundial, parte 2. Si hubiera una quinta guerra o una tercera guerra mundial, esperemos que no, por Dios. Una tercera guerra mundial, ¿cómo sería? Guerra mundial de tierra, de mundo, 3. Felipe VI. Felipe VII. ¿Y décimo? Felipe décimo. ¿Se puede hacer? Sí. A partir del 10. Felipe XI. Felipe XII. Felipe XIII. Guerra mundial 15. ¿Vale? O número 15. También se puede decir. Pero veis que del 1 al 9 prácticamente los que se modifica son especiales, son números. Luego tenemos guerra, pero también existe revolución. La Revolución Francesa. Conflicto. Mira, este signo significa muchas cosas, porque es conflicto, algo que está en continuo movimiento, pero de forma negativa. Es una revuelta, conflicto, pelea, incluso. Había en los dibujos animados cuando se pelean los muñecos y aparece una bola y empiezan a salir brazos y piernas. Pues es prácticamente eso. Revuelta. Y luego está la revolución. Revolución es cuando la gente se levanta. Revolución. La gente se revoluciona, la gente se levanta. La gente estaba dormida y la gente se levanta. Revolución Francesa. Francia. Revolución Francesa. Conflicto bélico también es así. Conflicto, pelea, discusión. Bueno, discusión tiene su propio signo, pero para que entendáis que esto es una maraña, algo negativo. ¿Sí? Guerra, conflicto y revolución. Vaya 3 signos, que están a la orden del día. Muy bien.
Digamos, al principio del siglo XX o al final del siglo XX. Siglo XX, al principio. Al principio. Nos vamos como si hubiéramos puesto siglo XX o hubiéramos puesto una temporalidad. Siglo XX, al principio, no hace falta poner temporalidad, porque ya estamos delimitando con siglo. Siglo XX, al principio y al final del siglo XX. Al principio, al final, a lo último. Existe otro final que os voy a enseñar, que es final. Al final de la cola, al final de la película, al final del siglo XIX, al final del siglo XX, al final. Último de la cola, último de la fila, último también es final, ¿vale? También. Entonces tenemos principio y final. Entonces, por eso, como nos tenemos que imaginar que hay puesto una temporalidad, el principio está aquí y el final no puede estar aquí. ¿A que no? Tiene que estar aquí. Inténtalo. Al principio y al final del siglo XX. Siglo XX, al principio y al final. Vámonos con la frase a ver qué tal. Repito. Siguiente frase. Repito. Haciéndome autopublicidad. ¿Tú qué quieres? Pues ya que estamos. Muy bien, pues nos vemos en la próxima clase. Chao y mucho ánimo a estudiar, a estudiar.